Y, Pastor Walter, otra vez disculpas y desde que usted quiera estamos en sus manos. Vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, no pasa nada, unos minutos de retraso, se comprende perfectamente. Así que gracias por el esfuerzo, gracias también por la buena disposición de todos, la paciencia y la alegría del reencuentro después de 15 días, aunque hay algunos que nos hemos visto la semana pasada allí en Alicante. Guardamos en el corazón el recuerdo de momentos inolvidables y el gozo de poder vernos cara a cara, aunque es imposible recordar a todos los que nos vimos personalmente. La verdad, han sido muchas personas y todo muy intenso, casi no daba tiempo ni de respirar allí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por la bendición recibida y gracias a Dios porque ahora estamos de nuevo siguiendo adelante con nuestro estudio. Vamos a invocar el nombre del Señor pidiendo su bendición para esta tarde. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder reencontrarnos una vez más con el propósito de detenernos esta hora para meditar en tu palabra, en la palabra de Dios, en la epístola a los Colosenses, Señor, a través de la cual estás hablando a nuestros corazones, desafiando nuestras vidas para el servicio, para la entrega, para la santidad. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude en esta hora al retomar el estudio, que nos guíes y nos dirijas. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir entonces a compartir la pantalla, el sonido para que me podáis escuchar adecuadamente. Y como podéis ver, aquí tenemos la presentación de nuestra diapositiva. Para hacer un muy breve repaso y entrar en el tema después de 15 días, recordar que la primera parte de la carta de Pablo a los Colosenses, escrita desde la prisión, tiene que ver con doctrina, similar a la epístola a los Efesios, y hay una segunda parte que tiene que ver con la práctica. De todas maneras, hemos hecho o sugerido una división en tres partes, porque en el capítulo 1 el énfasis va a estar en la doctrina y hay una declaración de la preeminencia de Cristo. ¿Cuál era el peligro que Pablo estaba observando en esta iglesia y en las iglesias de la zona, pero sobre todo en esta iglesia local? Pues defender la preeminencia de Cristo. El capítulo 2 habían ataques, habían distintas filosofías que estaban intentando arrebatar esa preeminencia, ese primer lugar, para poner otras cosas, misticismo, dogmatismo, ah, eh, el judaísmo, sacrificios, circuncisión, guardar los días, los meses, las comidas, etcétera. Peligro. Todo para ensombrecer la obra de Cristo y la preciosidad del Evangelio que nos libra de todas estas cosas. Y entonces hemos entrado la semana pasada en el capítulo 3, donde ahora se nos habla de nuestro deber. Capítulo 3 y 4, mostrar la preeminencia de Cristo. Y claro, este es el desafío que todos tenemos que asumir. ¿Cómo lo vamos a asumir? Pues buscando las cosas celestiales. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, también desechando las cosas terrenales.
A partir del versículo 5 hemos estado considerando que hay algunas cosas de las que nos tenemos que despojar, hacer morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Y cuál es la razón para desechar estas cosas que menciona a partir del capítulo 5 en un mensaje casi diríamos negativo, ¿no? Pero que forma parte de la vida cristiana, porque hay cosas a las que tenemos que decir que no, que tenemos que quitar de nuestra vida. La primera razón es porque hay un mandamiento, hacer morir. Es un mandamiento, no una sugerencia, no un pedido, no un ruego, en el sentido de que le hagamos nosotros a Dios el favor de sacar estas cosas de nuestra vida. Es un mandamiento porque son cosas perjudiciales para nuestra vida, para la vida de cualquier persona, no solo de los creyentes, por supuesto, aquellos que viven en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia, van encaminados al infierno y además todas estas cosas traen frustración, tristeza, vanidad, egoísmo, vaciedad en la vida. Por eso es que vemos personas que han conseguido el éxito en su vida secular, pero que finalmente incluso recurren al suicidio o están vacíos, quedan sin sentido, una vida hueca, fruto de no haber hecho morir todas estas cosas que vienen del enemigo. Y claro, la segunda razón es por la ira de Dios. Dice el verso 6, las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Luego también hemos señalado la lucha en desechar estas cosas. Y esto pues es un título que hemos mencionado, pero a partir de aquí retomamos entonces nuestro estudio. El capítulo 3 y versículo 7 dice en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es una lucha desechar estas cosas. ¿Por qué? Porque vivíamos en ellas, anduvimos, dice, en otro tiempo. En nuestro pasado vivimos en estos pecados, pero cuando creímos en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas. Pero claro, somos tentados para cometer estos pecados que antes habíamos cometido. Por eso también el apóstol Pedro, cuando escribe a la iglesia en su primera carta, verso 14 y 15, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos aquí una palabrita importante, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y la idea de dejar aquí significa desechar como una prenda sudada, una prenda sucia, una prenda rota, es decir, despojarse de un ropaje. Tenían que desechar estos pecados que nombra aquí, y pecados que tal vez no van a ser tan, bueno, a veces nosotros ponemos grados de pecado, ¿no? Y es cierto, creo que hay pecados más graves que otros, pero es importante dejar la inmoralidad, la perversión, la malicia, las palabras deshonestas, pero también el enojo, la ira, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestras bocas. Y entonces dice el verso 9 también: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Así que
Pablo nos ha amonestado en cuanto a los pecados sensuales, los que hemos señalado ya, fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, más bien tienen que ver con la sensualidad y la sexualidad. Pero ahora señala pecados sociales, la mentira, la blasfemia, el insulto, la malicia, el enojo. El doctor Campbell Morgan, un prolífico escritor y expositor bíblico, los llamó pecados respetables, porque estamos acostumbrados al enojo, a la crítica, a las mentiras, incluso las bromas de mal gusto, palabras deshonestas de vuestra boca. Incluso a veces entre creyentes ya no nos molestan ni nos acusa la conciencia. Claro, nos escandalizaría que un miembro de la iglesia cometiera algún pecado sensual, pero si lo vemos perder la paciencia en una reunión de iglesia, bueno, lo llamaríamos justa indignación. Pero aquí el cuadro que se nos presenta es el de una persona que se cambia de ropa, que se despoja. ¿Para qué? Porque se tiene que revestir, como lo vamos a leer luego en el versículo 10. Y esto se relaciona con la resurrección de Cristo Jesús, porque al levantarse de entre los muertos, Cristo dejó sus mortajas en la tumba. ¿Recordáis cómo lo relata el Evangelio de Juan capítulo 20, cuando María Magdalena viene al sepulcro, encuentra allí que la piedra ha sido quitada, corre, le avisa a Simón, y Juan, o el otro discípulo al que amaba Jesús, que damos por sentado que era el propio Juan, llega primero al sepulcro y no entra, pero luego llega Pedro y entra y ve los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza doblado al lado del lugar donde estaba aquella crisálida que había quedado hueca, vacía, porque el Señor ya había resucitado. La piedra había sido removida no para que el Señor saliera, sino para que pudiesen entrar aquellos que habían de ser testigos de la resurrección. Así que él había entrado a una vida gloriosa de resurrección y no tenía necesidad ahora de esas mortajas. De la misma manera, cuando Lázaro se levanta de la tumba, el Señor manda que le desaten y lo dejen ir. Y esas ropas mortuorias representan la vida vieja, con sus hechos pecaminosos. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Debemos andar en vida nueva, despojándonos de los actos, de las costumbres, de las prácticas y de los deseos del pasado, porque ahora tenemos una nueva posición en Cristo y nos consideramos muertos a la vieja naturaleza y vivos a la nueva. Por eso dice Pablo, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que tenemos aquí que estos verbos en griego que se traducen como despojarse y revestirse indican una acción hecha una vez para siempre. Al aceptar a Cristo, nos despojamos de la vida vieja, nos ponemos la nueva. El viejo hombre ha sido sepultado, el nuevo ha tomado el mando. En cambio, el verbo traducido como renovando hasta el conocimiento pleno es un gerundio que significa quien se está renovando constantemente. Así que la crisis de salvación conduce al proceso de santificación, es decir, llegar a ser más como Cristo. En otras ocasiones os lo he dicho de la siguiente manera: la fe que justifica es una fe que santifica. Y cuando yo entro en ese proceso de salvación, que es instantánea, porque pongo mi confianza en Jesucristo, comienza un proceso de santidad,
donde las viejas maneras de vivir comienzan a ser eliminadas. Me comienzo a despojar de esas viejas ropas para vestirme de la nueva, que es conforme a la imagen del que me ha creado. Y los griegos tenían dos palabras diferentes para nuevo. La palabra neos, que significa nuevo en cuanto a tiempo, se usa como prefijo en palabras tales como neoclasicismo, neortodoxo, o sea, se usa como prefijo, neo. La palabra kainos significa nuevo en calidad, renovado. Y algunas veces las dos palabras se usan de forma indistinta en el Nuevo Testamento, sin embargo, hay una diferencia fundamental. El creyente, de una vez y para siempre, se ha puesto el nuevo hombre, neos, y consecuentemente está siendo renovado en el sentido de kainos. Es decir, hay un cambio en la calidad, que se está haciendo como Cristo. El hombre nuevo es Cristo Jesús. El postrer Adán, del que habla Pablo en 1 Corintios 15, la cabeza de la nueva creación, porque dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo se lleva a cabo esa transformación? A través del conocimiento. A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La palabra conocimiento era uno de los términos claves del vocabulario de los gnósticos, de una de las filosofías que estaban intentando ganar a los colosenses. No obstante, su supuesto conocimiento espiritual nunca podía cambiar la vida de una persona para hacerla como Cristo. Cuanto más uno conoce a Cristo, más nos parecemos a Él. Y Pablo lo dice en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y entonces continúa el apóstol Pablo en el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que las distinciones y diferencias humanas no deben ser un obstáculo para una vida de santidad en la iglesia. En Jesucristo desaparecen todas las distinciones humanas. En Cristo no hay nacionalidades, no hay griego ni hay judío. No hay reconocimiento de antiguas diferencias religiosas, circuncisión ni incircuncisión. Los gnósticos enseñaban que la circuncisión era importante para la vida espiritual. En Colosenses 2:11, Pablo dice, en él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo aclaró que este acto tradicional de una operación física no tenía ningún provecho para la vida espiritual. Tampoco hay diferencias culturales en Cristo. Bárbaro ni escita. Los griegos consideraban a todos los que eran griegos, que no eran griegos, como bárbaros. Y los escitas eran los más bajos de todos los bárbaros. Pero en Cristo Jesús, la posición cultural de una persona no representa ventaja ni desventaja, ni tampoco su posición política o económica, es decir, siervo o libre. Pablo aclaró que un esclavo debería buscar su liberación, pero no debería pensar que su posición social es un obstáculo para su vida espiritual. Todas estas distinciones humanas pertenecen al hombre viejo, no al hombre nuevo. Cristo es el todo y en todos, fue la conclusión del Pablo, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Por lo tanto, es incorrecto basar la comunión de la iglesia en cualquier cosa que no sea Cristo, su persona y su obra. Los ministerios que se fundan en distinciones humanas tales como el color, la raza o la posición social
no son bíblicos. Una de las evidencias de crecimiento espiritual y la renovación de la mente es este deseo de aceptar y amar a todos los que de corazón conocen a Cristo y buscan glorificarle. Y creo, hermanos, que precisamente esta iglesia virtual en la que de la que formamos parte, hermanos, de tantas nacionalidades, de culturas diferentes, de razas diferentes, pero que nos amamos, nos abrazamos, oramos juntos, alabamos y adoramos al Señor, como lo hemos hecho la semana pasada de una manera excepcional, anticipando aquel momento donde de toda tribu, pueblo, lengua y nación nos presentaremos ante el trono de el Cordero para adorarle y alabarle junto con los seres angelicales. Esa es la perspectiva de la palabra de Dios. Pero luego somos llamados a vestirnos de cualidades espirituales. Dice el verso 12, vestíos pues. Aquí se desarrolla más ampliamente la frase revestido del nuevo del versículo 10. Tenemos que vestirnos con las cualidades que se mencionan en estos versículos. Y el resultado será la paz de Dios que gobierna en nuestro corazón. Porque con la palabra de Dios morando en nuestro corazón, somos llamados a dar gracias en todo. Y entonces las cualidades que debemos poner son las siguientes. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En contraste con los vicios que el hombre debe desechar, aquí se menciona específicamente las cualidades que debemos poner en lugar de aquellos vicios. Las palabras vestíos es el mismo sentido de hacer morir, es decir, una acción decisiva, es un mandamiento de poner estas virtudes. Y se nos habla aquí de entrañable misericordia. Como escogidos de Dios, qué privilegio, santos llamados, una posición extraordinaria en la que Cristo nos ha colocado. Ahora debe haber una compasión profunda que surge de ese corazón transformado. Debemos poner benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Paciencia es un control de sí ante algo que se nos opone. Con estas cualidades somos llamados a soportarnos unos a los otros. Tenemos que a veces aguantar las personalidades y diferencias que tenemos con otros hermanos. Tenemos que soportar con una actitud y disposición de perdonar a otros. Y dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este perdón surge cuando tenemos una queja contra otro hermano. Nosotros debemos perdonar. A veces estamos dispuestos a perdonar cuando leemos sobre el perdón o cuando se nos habla sobre el perdón. Pero cuando estamos enfadados, ahí es cuando nos cuesta perdonar. Mi amados hermanos, cuando hay queja, si alguno tuviere queja, ¿y cuándo tengo queja? Cuando me han ofendido, cuando me han hecho algo que me ha molestado, es entonces cuando soy llamado a perdonar, a asumir el daño que me han hecho. Y es aquí donde surge el tema del perdón. Hemos escuchado un testimonio maravilloso sobre el perdón. La manera de perdonar es como Cristo nos perdonó a nosotros. Él nos perdonó de todas nuestras ofensas, gratuitamente, olvidándose de nuestras ofensas. Dice Colosenses 2:13,
os dio vida perdonándoos todos los pecados. Y el Salmo 103 nos recuerda, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si no perdonamos y guardamos rencor, se nos puede manifestar esa falta de perdón en los pecados que fueron mencionados en el verso 8 y 9: malicia, blasfemia, palabras deshonestas, enojo e ira. Por lo tanto, qué importante es que estemos dispuestos a perdonar. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La cualidad espiritual más importante es el amor. Usando la idea de una prenda de ropa, menciona que sobre todas estas cosas, es decir, si yo me he revestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia, me he puesto todo este repaje, ahora hay un sobre todo, como solemos decir en Argentina, ese abrigo que solemos colocar en temporadas de invierno, aún sobre un traje, sobre un vestido, nos ponemos un sobre todo o un tapado, como se suele decir también. Bueno, esta prenda es el amor, que vincula todas estas cualidades y nos permite ejercer todas estas cosas. Es la cualidad que motiva a uno ponerlas en práctica y es lo que tendrá como resultado la unidad entre los hermanos. Es el vínculo perfecto. Es lo que vincula todas las otras cualidades de una manera completa y agrega la paz que debemos tener en el versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Debemos permitir que la paz de Dios, la tranquilidad que solo viene de Dios, gobierne en nuestro corazón. La palabra gobernar es la palabra arbitrar. En toda circunstancia, el árbitro es el que debe gobernar. Y ese árbitro es la paz de Dios, no la ira, no el enojo, no las pasiones del hombre. Y entonces surge la gratitud. Los creyentes deben ser agradecidos. Un creyente agradecido es un creyente tranquilo, que experimenta la paz de Dios. El creyente ingrato se queja y por lo tanto sufre ansiedad e intranquilidad. Ahora, hay un tercer apartado en nuestro bosquejo de hoy, la palabra que debemos memorizar. Y dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El creyente al que le falta la sabiduría de Dios para poner estas cualidades, necesita meditar en la palabra de Dios. De allí vienen las enseñanzas y de allí viene la sabiduría. La nueva vida que vestimos es una vida donde la palabra de Dios mora en nosotros. Las palabras de Cristo es algo general, que no solo se refiere a las palabras literales de Cristo en la tierra, sino también al Nuevo Testamento en general. La palabra more es la palabra morada, que significa vivir en una casa. El creyente debe permitir a la palabra de Dios vivir en su corazón y darle la libertad de que gobierne en nuestra vida. Uno logra esto ¿cuándo? Cuando memoriza y medita la palabra. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, produce un corazón alegre. ¿Qué va a suceder? Se va a manifestar en canciones, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos es una referencia a los salmos en la Biblia. Himnos
Probablemente son canciones escritas por creyentes, como tenemos nosotros hoy, y canciones espirituales, cánticos espirituales. Probablemente es una palabra general que hace énfasis en el hecho de cantar canciones de contenido espiritual en vez de canciones que tienen contenido secular. Nuestras canciones nos instruyen o nos exhortan, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En aquel entonces pusieron enseñanzas a una canción, a un ritmo, y es un desafío a nosotros hoy cuidarnos de canciones mundanas y seculares, a veces con mensajes pecaminosos. Vemos la importancia de canciones con buena doctrina, que tienen un efecto significante en nuestra vida espiritual. Es hermoso cantar canciones con contenido bíblico, los salmos, las historias, como hemos cantado tantas canciones en el retiro, de historias de David, de Goliat, de Lot, etcétera, que nos recuerdan lecciones espirituales aplicables a nuestra vida hoy. Y entonces agrega el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios no considera que la vida de un creyente pueda ser dividida en partes. Por ejemplo, lo secular y lo espiritual. Para Dios, todo debe ser espiritual. Hasta el trabajo más insignificante debemos hacerlo para Dios. Debemos hacerlo para Él. Y entonces damos gracias también al Padre por medio del Señor. La madurez espiritual, versículo 18 en adelante. Bueno, en esta sección vamos a encontrar varias exhortaciones específicas en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, en nuestra relación con Dios en oración y en nuestro trabajo para con el incrédulo. En todas estas relaciones debemos actuar en una forma madura. Y bueno, como ya hemos mencionado, en esta sección vamos a encontrar enseñanzas que Pablo compartió con los efesios y que podemos poner en paralelo. Por lo tanto, a partir de ahora apretamos un poquito el acelerador y no nos vamos a detener mucho porque son verdades que ya hemos destacado en la otra epístola de la prisión, es decir, la carta a los Efesios. Y Pablo va a hablar de las relaciones familiares en el versículo 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí Pablo ha condensado. En Efesios se explayó en el tema de la sumisión, en cómo las mujeres deben respetar a los maridos, en cómo los maridos deben amar a las mujeres y incluso también con los hijos. Y las mujeres entonces deben someterse a sus maridos en el Señor. Y notamos que hay una referencia a Dios en todas las exhortaciones a los que tienen que obedecer la autoridad sobre ellos en la familia. Eso destaca de una manera especial. A la mujer le dice, están sujetas en el Señor. A los hijos les dice, obedeced, porque agrada al Señor. A los siervos más tarde les dirá, obedeced temiendo a Dios. Es por nuestra relación con Dios que debemos obedecer y respetar la autoridad sobre nosotros. El marido debe amar a la esposa, no ser áspero con ella. Áspero significa amargar o irritar. El esposo no debe tratar a la esposa de una forma amarga o irritable. También menciona, como en Efesios, que los hijos deben obedecer a los padres en todo. Y el motivo de obedecer a los padres es porque esto
agrada al Señor. Hay una exhortación al padre de no exasperar a su hijo. ¿Eh? Y esta palabra es similar a la palabra áspero en la exhortación anterior. Significa provocar o irritar. Un esposo y padre tienen la tendencia a veces de hablar ásperamente y provocar a sus hijos, causando una exasperación y un espíritu de desaliento. En las relaciones laborales, capítulo 3, verso 22 a 4:1. El verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahora dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que no quieren, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Una de las relaciones más difíciles para los creyentes en el Nuevo Testamento eran las relaciones entre el esclavo y el amo. Los amos incrédulos eran muy exigentes, duros, sin misericordia. No eran nada amables con ellos, sin embargo, los siervos tenían que obedecerles en todo, con un corazón sincero. La motivación del siervo tenía que ser su amor para Dios y el conocimiento de que un día Dios le recompensaría en el cielo por todo su trabajo aquí en la tierra. Sirviendo a su amo, servían a Dios, servir a Cristo. Y les dice en el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y luego agrega, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también tenéis un amo en los cielos. Así que ahora el creyente que era un amo de esclavos, como vamos a verlo luego en Filemón, tenía que hacer lo justo y lo recto con sus siervos. Ellos no tenían derecho a abusar de los esclavos. Tenían que tratarle como seres humanos. Y estas relaciones entre esclavos y amos es comparable con las relaciones hoy día entre empleados, dueños de negocios, entre jefes, entre subalternos. El creyente como empleado debe trabajar obedeciendo a su dueño con una actitud correcta. El creyente como dueño debe tratar a sus empleados con justicia y rectitud. Y qué triste es cuando encontramos que esto no es así. Qué triste es cuando hay creyentes que son malos empleados y que abusan de jefes cristianos o patrones cristianos. Y a su vez, al revés también. Cuando hay patrones y jefes cristianos que ejercen una autoridad incorrecta sobre el trabajo y sobre la labor de sus subalternos. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque los amos saben que tienen un amo en los cielos y ellos no quieren que ese amo les trate de esa manera también. Luego tenemos la relación con Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, para dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Así que otra área donde tenemos que madurar es en el área de la oración. Una indicación de madurez espiritual es perseverancia en la oración. Y la palabra perseverar significa dar atención continuamente a algo, cuidar de algo constantemente. Tenemos que continuamente dar atención
y cuidar nuestra vida de oración. Debemos velar con acciones de gracias, expresando gratitud en la oración. Y Pablo menciona la necesidad de orar por él y por los compañeros que estaban con él. Tenían que orar para que Dios abriera puertas para predicar la palabra, es decir, oportunidades para predicar. Pero no solo las oportunidades, sino también las palabras necesarias y adecuadas para dar a conocer el misterio de Cristo. Él estaba en cadenas, pero dependía de las oraciones de los colosenses. Qué importante es orar por los que salen al frente de batalla, por los que van a predicar el Evangelio, por los que se esfuerzan por llevar el mensaje de salvación, no solo para que el Señor les dé oportunidades, sino para que el Señor les dé las palabras correctas, las palabras adecuadas, las palabras sabias para llegar al corazón de los incrédulos. Luego tenemos aquí la relación con los incrédulos. Versos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Los creyentes tenían que cuidar de su conducta, ordenar sus pasos con cuidado. Y dice Pablo, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y esta es una referencia de los creyentes que debían andar sabiamente para con los de afuera, es decir, para con los incrédulos. Todos los incrédulos están fuera de la familia de la fe. Están fuera, no pertenecen a la familia. Necesitamos sabiduría para redimir el tiempo. La palabra redimir significa comprar por un precio. Necesitan usar sabiamente cada oportunidad de testificar por Cristo sin perder una de ellas. Pero esas palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, amables, agradables a los incrédulos. Es decir, salpicar las conversaciones con palabras y verdades espirituales que despierten intereses espirituales en los incrédulos. Uno sazona la comida con sal para darle un mejor gusto y hacerla más sabrosa. La sal aumenta mucho el deseo de comer. Debemos hablar con los incrédulos en una forma que es siempre amable y agradable, buscando oportunidades de compartir verdades espirituales con el deseo de despertar un interés, un deseo espiritual de ellos en las cosas espirituales. Y entonces nos encaminamos a la conclusión. Estamos llegando ya al final de esta epístola, a partir del versículo 7. En esta última parte de Colosenses, Pablo da conclusión a su carta informando de su situación, mencionando las oraciones de Epafras y mandando saludos. El impulso principal del pasaje, tanto en estilo como en sustancia, se resume en el propósito que va a exponer Pablo de enviar a Tíquico para que anime vuestros corazones. El tono de Pablo aquí es edificante, es motivador, y el contenido de lo que comparte es una clara expresión de amor y de apoyo sincero para esta iglesia. Él tiene una genuina preocupación espiritual por ellos, una genuina preocupación pastoral, a pesar de que no les ha visitado, porque ellos necesitan frenar la herejía de los falsos maestros y afirmar su lealtad al señorío de Cristo. Y entonces esta instrucción les aseguraría un crecimiento y un éxito a medida que aprendieran a invertir en los demás como él y su equipo ministerial invertían en ello. Y estructuralmente el pasaje contiene
4 apartados que fluyen en una forma secuencial. En los versos 6 y 7 hay una introducción de los mensajeros que vamos a mirar ahora. Luego hay unos saludos de los colaboradores de Pablo que se encontraban con él. Hay instrucciones también y saludos para otros en el versículo 15 a 17 y finalmente nos encontraremos con un saludo final. Pablo menciona 9 nombres en este saludo y cada segmento incluye a varios individuos que ocupan un papel concreto. Estos versículos siguen el patrón típico de cierre de las salutaciones personales de una carta bíblica, pero tienen un propósito instructivo para nosotros al finalizar de esta forma. Primero, la situación de Pablo en el verso 7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Pablo mandaba a Tíquico con un hermano amado y fiel hermano en el ministerio. Le describe de esta manera. Él era de la provincia de Asia. Ya le encontramos mencionado en Hechos 24, dice, le acompañaron hasta Asia y menciona allí a algunos y dice, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así que en Hechos 24 tenemos esa información. De la zona de Asia venía Tíquico. Y Pablo le va a mencionar luego, escribiendo a Timoteo, en su segunda carta y dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Lo menciona también cuando le escribe a Tito. En el capítulo 3 y el verso 12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico. A uno de los dos lo iba a enviar. Pablo ahora le manda a Colosas con el propósito de que le lleve, información de las condiciones en las que Pablo se encontraba, pero además para que les animara y consolara sus corazones. He enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa os lo harán saber. Onésimo era el esclavo de Filemón, que Pablo ganó para Cristo en la cárcel en Roma. Va a ser nuestro tema el próximo lunes. Este hombre era de Colosas y volvía con Tíquico, quien llevaba la carta a los colosenses y, como luego veremos también, la carta a Filemón. Luego dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de a cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Bueno, Aristarco era de Tesalónica y acompañaba a Pablo en su tercer viaje misionero. Esta información está en el libro de Hechos, capítulo 19, 20 y 27. Siendo un compañero de prisiones, probablemente significaba que él también era un prisionero por predicar el evangelio, o lo había sido, compañero de prisiones. A lo mejor ya estaba en libertad, no lo sabemos, pero aquí dice, se une a los saludos. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, era un compañero de Pablo en su primer viaje misionero. ¿Qué pasó? Que se volvió atrás. Y luego se produjo esa desaveniencia entre Pablo y Bernabé porque era su sobrino y le quería dar una segunda oportunidad a la que Pablo se negó. Pero el trabajo de Bernabé surge efecto. Y este joven es restaurado. Y Pedro lo describe como su hijo en su primera carta. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Creemos que este Marcos es el mismo que escribió el Evangelio según Marcos, que encontramos entre los primeros 4 evangelios, informándonos de la vida de servicio dinámica del Señor Jesús.
Así que, aunque había abandonado la obra en su primer viaje, ahora le recomienda. Y luego dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este Jesús era un nombre muy común entre los judíos. Estos tres eran una fuente de consolación para el apóstol Pablo y renovaban sus fuerzas en medio de la situación en la que él se encontraba en la prisión. Luego tenemos la oración de Epafras, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era uno de los colosenses, quien estaba continuamente rogando y rogaba encarecidamente por los colosenses. Esta palabra encarecidamente significa luchar o agonizar, como Jacob, que en Génesis 32 luchó con Dios. Este hombre luchaba en oración, pidiendo que estuvieran firmes, perfectos y completos. Y esto nos muestra la preocupación del equipo de Pablo de que los colosenses maduraran espiritualmente. Y entonces dice el verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La palabra solicitud es que trabajaba fuerte, tenía mucho dolor o incluso pena por ellos. Él se preocupaba por todos los hermanos en aquellas tres ciudades del valle: Colosas, Laodicea y Hierápolis. Luego agrega los saludos de los hermanos, versículos 14 al 18. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Lucas el médico, quien escribiría el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, está acompañando a Pablo junto con Demas. Pablo mandaba saludos a los hermanos y a Ninfas y a la iglesia que estaba en su casa. Esto era común en ese entonces, tener las iglesias en casas. Aparece esto, por ejemplo, en Romanos 16:5, donde dice, saludad también a la iglesia de su casa. Creo que se estaba refiriendo, si mal no recuerdo, a, voy a consultarlo aquí, Romanos 16:4, a Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, mis colaboradores que expusieron su vida, saludad a la iglesia de su casa. Esto es, este matrimonio precioso había abierto su casa para que la iglesia se congregara allí. Y esto lo repite escribiendo a los Corintios. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y lo mismo pasa con Filemón. Dice, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Por lo tanto, esto era algo habitual. No habían tantas iglesias como tenemos hoy, con templos, algunos extraordinarios. La iglesia funcionaba en casas de familia. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, esta carta de la Odisea, hay quienes sugieren que pudo ser la carta a los Efesios, porque la carta a Éfeso, hay quienes dicen que en algunos manuscritos no aparece exactamente esos destinatarios. Queda abierta la posibilidad. Éfeso estaba cerca de Colosas. Entonces Pablo
animaba a los hermanos a intercambiar las cartas. Y si esto era así, pues como estamos haciendo nosotros, aquellos hermanos harían también. Intercambiar las cartas, leer ambas cartas, profundizar en ambas cartas, porque en ambas hay una preciosa bendición. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Posiblemente Arquipo era el hijo de Filemón y tomaba el lugar de Epafras en predicar la palabra en Colosas. Aparentemente, Epafras estaba descuidando el ministerio y algo no estaba cumpliendo en alguna forma. Y entonces les llama a recordarle que cumpla el llamado que ha recibido. Y Pablo, que firmaba las cartas con su propia mano, pedía que se acordaran de sus prisiones y terminaba orando que Dios les diera gracia. La firma personal de Pablo al final en esta carta es una demostración más de esa misma devoción. Él les suplica, acuérdense de mis cadenas. Y esta expresión pretendía sin duda impulsarles con un recordatorio de oración, pero también sirvió para otros fines, porque sus cadenas eran un ejemplo tangible de lo que suponía cumplir el ministerio que le había sido encomendado. Para los colosenses, la devoción de Pablo sería una prueba. Pablo quería que ellos estuvieran capacitados para permanecer fieles. Además, estas también significaban que compartían una asociación como siervos de Cristo. Aunque sus llamados eran diferentes, porque no todos eran apóstoles. Cada uno tenía su función. Su participación en la misma misión los hacía partícipes de su sufrimiento por Cristo. Y también eran un testimonio de la profundidad de su amor por Jesús y por ellos. El amor indecible de Dios personificado en el Evangelio obligó al apóstol a sacrificarse por la misión. Y eso le llevó incluso al encarcelamiento, pero también reconoció su sufrimiento como un sacrificio que él hizo voluntariamente en nombre de la iglesia. Y esta sencilla frase, acuérdense de mis cadenas, le habría servido como estribillo de poder al tratar de cumplir su propio ministerio. Y Pablo concluye su carta con una bendición. La gracia sea con vosotros. Esta frase es coherente con el cierre típico de cada una de sus cartas, encomendándoles a la gracia de nuestro Padre, tal como había comenzado la carta. Porque en el capítulo 1, versículo 2, había pedido que la gracia de Dios fuera sobre ellos. Es que la naturaleza fortalecedora de la gracia del Señor era especialmente importante. ¿Para qué? Para un crecimiento continuo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Cuando ellos se esforzaran por cumplir el ministerio al que habían sido llamados, lo harían por la gracia que salva y que santifica. Lo habías hecho Dios en la vida de Pablo y lo haría sin duda alguna en la vida de los corintios también. Dios es un Dios fiel, nos sostiene por gracia y es en su gracia que cada uno de nosotros podemos crecer y depender permanentemente del Señor. Acuérdense de mis cadenas. Así que, hermanos, con este pensamiento nos despedimos en esta última clase de Colosenses, pero no de las epístolas de la prisión, porque todavía nos queda
una más, la más cortita de todas, pero que tiene un contenido realmente extraordinario y será en las que nos vamos a ocupar, Dios mediante, el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Os dejo allí mi dirección de correo electrónico, el número de WhatsApp y también el canal de YouTube personal, por si os interesa seguir algún otro estudio. Padre amado, gracias te damos por la epístola a los Colosenses. Qué maravilloso es cómo el Espíritu de Dios obró en el corazón, en la mente de Pablo, para que hoy nosotros tengamos esta sabiduría plasmada en estas páginas que está al alcance de nuestra meditación, de nuestra oración, de nuestra consideración. Señor, por ella nos hablas al corazón. Oh, que respondamos, Señor, en un desafío de amor, de gracia, de entrega, perseverando en la oración, en vidas de santidad, mientras vas plasmando la imagen de Cristo en nuestro carácter y en nuestra vida. Señor, te bendecimos, te adoramos y nos encomendamos en tus manos de amor, orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Amén. Gracias por estar allí. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Muchas bendiciones, muchísimas Bendiciones. gracias.